Bueno, buenas tardes. Soy Iván del grupo 721-9 y este es un proyecto acerca de resolver cuatro casos distintos relacionados con la materia de manufactura mundial. Para cada caso, pues hay distintas preguntas que van a cuestionar el cómo lo habríamos resuelto nosotros y también cuál es nuestra perspectiva acerca del caso. Intenté basarme lo máximo posible en lo visto en clase. Sin embargo, yo vi necesario el reunir información de otros medios, como por ejemplo Internet, Wikipedia o inclusive videos. Cabe recalcar que pues la mayoría de información que yo recabé no es realmente de otros medios externos, sino que son de la misma información que se nos dio en clase o de mi opinión propia basada en lo que he aprendido de la materia. El primer caso, en resumidas cuentas, nos hablaba de un proyecto en un equipo de trabajo que salió mal debido a que se fueron retrasando los trabajos de cada persona y pues al final se entregó en destiempo y en una mala forma. La primera pregunta que nos hace acerca de este caso es ¿qué fallas de calidad identificas en la planificación del equipo? La verdad es que yo no encontré una sola falla, sino varias, pero yo puse las más importantes a mi parecer. Puse que principalmente no había un plan o una planificación, debido a que, pues, como suele pasar y como experiencia de estudiante, yo pienso que en los equipos se suelen solamente dividir los trabajos como en funciones, pero jamás es una planificación de cómo van a interactuar esas funciones, ni tampoco hay un tiempo ni un cronograma. Yo sé que suena algo exagerado el decir que para un trabajo en equipo de una materia se necesita un cronograma. Tal vez no tanto así como en un proyecto más grande, pero sí al menos tener en cuenta los tiempos y poner las fechas y el alcance del trabajo. Este, sí, como, bueno, aquí se referencia a una frase de que en clase, aunque la adapté al trabajo, dice que sin un plan no hay una organización. Aunque haya una organización, aunque el equipo se haya organizado como dividiéndose las funciones, sin un plan esas funciones pues no van a converger bien, porque no estás tomando en cuenta lo que el otro está haciendo y entonces al final tú puedes estar retrasando a la otra persona y la otra persona a la otra persona. Entonces al final de cuentas, como no hubo un plan, la organización que se haya tenido en el equipo pues se desvalida automáticamente. La segunda pregunta era, ¿cuál fue la causa raíz principal del retraso? Yo puse, considero que fue la gestión, porque no gestionaron el tiempo, herramientas, tareas, ni nada realmente. ¿Qué es lo que quise decir aquí? Pues que el retraso no es realmente por un problema externo, sino interno. Principalmente porque no se gestionaron, como dije, no hubo una planificación y pues al final de cuentas una planificación se crea mediante la gestión de los recursos. Recursos como el tiempo, recursos como las herramientas que tenían, como por ejemplo si lo hicieron en Canva o en alguna plataforma digital, pues el gestionarse de a qué horas iban a conectar para que todos estuvieran viendo lo que los otros estaban haciendo. Si cada uno hace su parte cuando quiere, a la hora que quiere y sin avisar, lo que va a pasar es que el otro cuando haga su parte no le va a interesar lo que el otro haya hecho. Entonces no van a estar como en sintonía las partes que se hayan hecho. La tercera pregunta era, ¿qué indicadores de calidad pudieron haberse aplicado para monitorear el avance? Aquí a lo mejor, de nuevo, tal vez es un poco exagerado porque estamos hablando de un proyecto de clase, no un proyecto final, ni tampoco un proyecto universitario completo como lo podría ser el Congreso. Pero aún así, podríamos adaptar mi respuesta pues a la escala que se está requiriendo. En este caso, yo puse que creo que principalmente sería buena idea generar KPIs. ¿Por qué? Porque generar KPIs significa generar indicadores de qué es lo que estamos buscando para que el trabajo salga bien. Por ejemplo, los tiempos, en dónde se va a hacer el trabajo, de qué manera, si va a haber reuniones o no, porque yo creo que es necesario que cuando tú acabes tu parte avises y otra persona lo revise. Probablemente la mejor idea sería que la persona que sigue a tu parte fuese la que lo revise para que sepa que su parte ahora tiene que
estar sintonizada con tu parte. Porque muchas veces pasa, y me ha pasado en trabajos, que tú haces una parte, la otra persona no le importa lo que tú hayas hecho, ella simplemente va a confiar en sí misma y a confiar en su parte, y lo va a hacer sin tomar en cuenta lo que tú hayas puesto. Entonces a veces de esto surgen contradicciones, o surgen falta de información, o surge, no, pues sí, o sea, no se informa la gente. Entonces yo puse que el KPIs del proyecto, como uno de ellos pudieran ser, como mencioné, tiempos, diseño del trabajo, roles, revisión de la información para evitar retrabajos, retrasos y tiempos por etapas, etc. La cuarta pregunta es, ¿qué herramientas de control de calidad Ishikawa o Pareto serían útiles utilizar en este caso? Bueno, nosotros hemos visto en la materia de que da Marco, la materia de, ¿cómo se llamaba? Procesos de trabajo, algo así, lo que es un Pareto. Yo considero, esta fue totalmente mi opinión personal, que los Paretos se utilizan más para proyectos más grandes, se utilizan más para identificar un problema en específico y resolverlo. Sí, pero en este caso, en este proyecto, pues ya se sabían cuáles eran los problemas. Siendo como roleando un poco con el caso, los estudiantes seguramente ya sabían qué es lo que salió mal y están conscientes de que lo que salió mal es que se retrasaron porque entre ellos se entorpecieron. Entonces, realmente el problema ya se conoce. Lo que no se conoce es específicamente qué fue lo que generó los problemas. El Pareto yo considero que es para conocer los problemas y el Ishikawa para conocer qué es lo que generan esos problemas. Entonces yo contesté que era mejor idea el Ichikawa porque además de que me parece más sencillo, también creo que es el que se requiere para esta situación, no tanto el Pareto. La quinta pregunta es, ¿qué acciones correctivas implementarías para evitar cambios restantes para las tareas? Yo puse que pues primero establecer tiempos para cada parte del trabajo, porque de nuevo parte de la planificación pues también es gestionar y en este caso una de las acciones correctivas sería implementar un control de tiempo. El segundo sería proponer reuniones o llamadas donde se comprueben cosas como información, coherencias o necesidades del trabajo. Porque para mí, en mi experiencia, como he mencionado, una de las cosas que más puede como ayudar a un trabajo en equipo es que haya sintonía y comunicación. Y pues las llamadas y la comprobación de información entre las partes del trabajo, pues yo creo que son sumamente importantes. Después viene el caso 2. El caso 2 en resumidas cuentas, si no mal recuerdo, se refiere a la inconformidad de los alumnos acerca de las calificaciones, debido a que los profesores entregaban a destiempo y en formas distintas pues sus boletas de calificaciones y por lo tanto había disparidades o había inconformidades porque muchas de esas calificaciones no eran correctas o como dije se entregaban a destiempo. La primera pregunta es ¿qué fallas de calidad existen en el proceso de registro de calificaciones? Yo puse que dado que la calidad se refiere a satisfacer las expectativas del consumidor, en este caso el consumidor siendo el alumno, pues entonces uno de los principales fallas de calidad sería justamente satisfacer la expectativa del estudiante, que sería recibir sus calificaciones sin tiempo y forma. Por lo tanto, la principal falta es la estandarización. ¿Por qué? Porque la estandarización nos ayuda a que todo tenga como un mismo encuadre, un mismo tiempo de entrega y una misma forma, un mismo tiempo y forma. Por lo tanto, como no hay estandarización en esta escuela, universidad o no sé qué sea, pues los maestros decidían entregar sus boletas de distintas formas y en distintos formatos. Por lo tanto, no había una forma estándar en la que se pudieran comprobar esas calificaciones y eso creaba que hubiera retrasos y que hubiera también equivocaciones. La segunda pregunta es, ¿qué competencias del personal podría estar afectando la calidad del servicio académico? Yo consideré que la falta de capacitación. Probablemente para que haya una capacitación, pues tiene que haber algo que capacitar, ¿no? En este caso, más adelante en una pregunta, yo diré que lo que yo creo que a esta escuela le haría falta es estandarizar el método de registro de calificaciones mediante un medio pues virtual, porque la verdad es que ya ninguna escuela casi pues registra las calificaciones de manera tradicional, o sea, en hoja y papel. La mayoría es de manera virtual. Y si no es así, mínimo lo tienen como segundo método de comprobación. Entonces aquí yo puse que lo que hacía falta es que se capacitara a los profesores para que todos supieran y utilizaran el mismo método de registro de calificaciones. Eh,
La tercera pregunta es: ¿qué controles preventivos se pueden implementar? Pues en este caso, como pedía cuatro, yo puse que el primero sería un formato estandarizado, que como he mencionado, es necesario que fuera obligatorio para que los profesores no se fueran por otros métodos que pudieran complicar después a la administración registrar o subir las boletas. Y también que fuera sencillo, porque pues también no se trata de dificultarles más las cosas, para eso existe la capacitación, pero también tiene que ser más sencillo el registro. El segundo sería la capacitación en herramientas de registro, justamente para evitar o controlar este tipo de fallos. Es necesario que todos los profesores estén en la misma sintonía y tengan el mismo conocimiento del método. Vaya, o sea, creo que lo que le hacía falta a la escuela era hacer un sistema. El tercer punto es la revisión doble. Como mencioné, algunas escuelas tienen como método una revisión doble. Un registro de calificaciones en hoja y papel y luego un registro en manera virtual mediante una plataforma. En el caso de la universidad, no sé si sea así, pero yo estoy seguro que sí, porque la manera en la que a nosotros se nos entregan calificaciones es por el correo y pues también en la página de la escuela. Entonces, para que sea así, pues alguien las tiene que registrar ahí. Por lo tanto, yo estoy seguro que tienen estos dos métodos. El cuarto punto es una herramienta o plataforma digital de calificaciones. Eso se ahorra un montón porque pues en hoja y papel, aunque muchas personas se nieguen a avanzar en este tipo de métodos, la verdad es que las plataformas evitan muchos errores. Aunque surgen otros riesgos, la verdad es que disminuye muchísimo los riesgos en comparación a los que habría si lo hicieran de manera tradicional. La cuarta pregunta es: ¿cómo mediarías la satisfacción del estudiante respecto al proceso? La verdad es que la forma de medición, como siempre nos han enseñado, yo creo que es una encuesta de satisfacción. De nuevo, hablando por experiencia en la Universidad de León, y yo creo que en la mayoría de universidades, cada cuatrimestre o semestre o ciclo, se hace una encuesta de satisfacción acerca de los profesores. No se hace acerca de las instalaciones ni acerca de la entrega de calificaciones o acerca de las materias, pero sí de los profesores. Yo creo que en este caso, para la entrega de calificaciones, si fuera un problema recurrente para la universidad, sería buena idea hacer también una retroalimentación para dirigida justamente a ese error. En este caso, probablemente a la UDL le interese más conocer qué errores son los que podrían cometer los profesores como personas. Pero como no tienen un problema real en el registro de calificaciones, por eso no se nos pregunta acerca de eso. Pero si fuera así, yo estoy seguro que habría una encuesta sobre ello. El segundo punto es el límite de tiempo en la entrega de calificaciones. Como decía, el problema que había una disparidad entre la entrega de calificaciones y algunos lo recibían antes que otros, por lo que entendí. Yo creo que también sería necesario poner un límite, un alcance. ¿Por qué? Porque después los profesores, y esto sí pasa en la UDL, exceptuando las calificaciones finales, las calificaciones parciales, suelen haber como mucha variedad. Algunos profesores las suben de que ya casi entrando al siguiente parcial, otros las suben el mismo día que entregan calificaciones, otros las suben entre el medio de esas dos fechas o se van al extremo. Entonces yo creo que es necesario poner una fecha límite y que la fecha límite no está tan alejada de la fecha en la que se generó el examen o la prueba. El otro sería el número de quejas recibidas. Yo creo que una manera de comprobar la satisfacción es también tener controlada la insatisfacción. Tú, al saber cuántas personas están insatisfechas, también puedes darte una idea de cuántas otras sí lo están y de esas insatisfacciones, cuáles son válidas. Otro sería la efectividad de la plataforma de calificaciones, porque obviamente si vas a generar una plataforma y vas a estandarizar el método del registro de calificaciones, pues entonces también tienes que hacer que dicha plataforma funcione y que sea útil y sea fácil y sea eficiente. Y otra sería el tiempo de resolución de quejas, para que dichas insatisfacciones sean resueltas, pero también qué tan rápido son resueltas y qué tan efectivamente. La quinta pregunta es: ¿qué indicadores clave podrían reducir los errores de captura? Yo consideré que el porcentaje de calificaciones capturados sin errores. O sea, muchas veces puede pasar que, en este caso, o sea, fingiendo que esa es una escuela real, podría pasar que hay un montón de errores en el registro de calificaciones y por lo tanto, pues ya eso te da una idea
de dónde es que está el error, dónde es que está el riesgo, en el hecho de que probablemente los profesores, al no tener un solo método, lo registran de distintas formas y tal vez algunas de esas formas son anticuadas o no aplican bien para el sistema que tiene la escuela. El otro indicador que yo podría poner es el número de errores por periodo. O sea, no hacerlo como de forma general anual, sino hacerlo por periodo o ciclo. Entonces podría ser por parcial o podría ser por cuatrimestre o en el caso de algunas universidades por semestre. Entonces así tienes ¿cómo decirlo? Tienes como un alcance más reducido acerca del número de errores que se pudieron haber cometido, porque si te esperas un año, ya dejaste pasar en el caso de cuatrimestres, 3 cuatrimestres de inconformidad. Y entonces eso pensando como más de manera como negocio, pues no es positivo porque muchos alumnos podrían optar por irse o incluso denunciarlo. El quinto punto sería el tiempo promedio de tiempo de revisión y captura. O sea, cuánto tiempo tardan en general los profesores en subir y capturar las calificaciones, porque como dije, este es un problema recurrente en la Universidad de León. Y en el caso de este problema, pues es un problema recurrente el que las calificaciones lleguen mal y muchas veces puede que lleguen mal porque llegan tarde. Después viene el caso 3. El caso 3 hacía referencia pues a un congreso, a un proyecto final que tenía que ver justo con un congreso de una facultad. Por lo que entendí, dicha facultad pues no tuvo como la información suficiente, no investigó lo suficiente ni estuvieron lo suficientemente comunicados y hubo muchos errores y imprevistos ese día, el día del evento. La primera pregunta es, ¿qué fallas de calidad se cometieron en el proceso para desarrollar el evento? Yo puse que faltó un plan de seguimiento, porque volvemos al problema del caso uno. Si tú no tienes un plan, aunque haya una organización, pues dicha organización no va a funcionar porque sus partes no están conectadas. Tú al tener un plan, sabes tiempos, formas y procesos e incluso sabes cuál es el trabajo de cada persona y dicho trabajo está conectada con el de adelante y el de atrás, o sea, con lo que sigue y con lo que siguió. Entonces yo creo que esa es una. La otra sería una persona en el papel de supervisión. Aquí la verdad es que me vi influido por el congreso de la universidad, de nuestra carrera de psicología, porque a nosotros lo que nos ayudó mucho es el hecho de que tuviéramos como un instructor, que en este caso fue Lois Martín. El tener un instructor no hace que él haga tu trabajo por ti, sino hace que todas las partes estén conectadas y comunicadas, porque lo que sí es cierto es que en trabajos de esta magnitud muchas veces lo que falta es la comunicación e incluso si se necesita tener comunicación o si sí la hay, lo que hace falta es que la comunicación sea eficiente y para que sea eficiente yo creo que lo que hace falta es un instructor o supervisor que lo que haga es que dichas partes pues se conecten de manera pues vaya más eficiente, porque muchas veces lo que hace falta es, por así decirlo, un árbitro. Un árbitro que diga cuando ya fue demasiado, cuando ya está creciendo una discusión en la reunión y cuando las ideas deben de decirse, cuando no deben de decirse. Pues sí, o sea, en resumen, un seguimiento. Otro punto sería estrategias de comunicación como reuniones o llamadas y juntas. En este caso, pues tal vez un problema del Congreso, ya voy a hablar yo del Congreso como si hubiera salido mal, aunque salió bien, pero yo creo que en este caso si hubiera salido mal, una de las cosas que son necesarias para este tipo de proyectos es la comunicación y la comunicación es difícil cuando, por ejemplo, hay dos turnos que están trabajando en conjunto. Muy probablemente uno de los turnos no va a querer estar yendo en la tarde y otro de los turnos no va a querer estar yendo en la mañana. Eso es algo que pasó en psicología en movimiento. Entonces en el Congreso lo que fue muy útil fueron los grupos de WhatsApp y que dentro de los grupos de WhatsApp entre cada comisión hubo llamadas periódicas para justamente comprobar que las dos partes, tanto los de la mañana como los de la tarde, tuvieran la misma información y que esa información se estuviera pues utilizando de la misma manera, porque también podría pasar que a lo mejor, aunque tengan la misma información las dos partes, porque a las dos se les comunicó lo mismo, no se reciba de la misma forma. Recordemos que la comunicación tiene varias partes y entre el receptor y el emisor pues puede haber una diferencia. La otra sería una falla de recabación de información. Yo considero que el que tú recabes información no significa que vas a estar bien,
sino qué haces con esa información y cómo la recabaste, porque no es lo mismo que tú investigues en Wikipedia a que investigues en un documento o un artículo oficial. O sea, hay mucha diferencia entre, primero, la legitimidad, la confiabilidad y qué tipo de información y qué tan completa. El otro punto es que, pues la verdad yo no sé si entra, pero puse que considero que hubo un problema de procrastinación, que es un problema muy común entre estudiantes. La verdad es que hasta yo lo aplico. La procrastinación en este caso fue el haber dejado la información y los problemas que seguramente se detectaron, pero no se hicieron caso hasta el último. Y eso genera pues que ya el día del evento haya un montón de imprevistos. Después tenemos el caso 3. Este, el caso 3 nos habla acerca de un problema. Ah, no, el caso 3 ya lo mencioné, creo que sigue la pregunta 2. La pregunta 2 es por qué es importante revisar antes del proyecto. Bueno, partiendo desde el punto de que es importante revisar antes del proyecto, podríamos decir que, aunque sea obvio, el revisar dos veces o revisar antes, lo que va a hacer es que encuentre los fallos que se pudieron haber colado. Entonces esto evita que el día del evento pues esos fallos salgan a flote y salgan de una manera emergentes, no de una forma preventiva. Otro punto fue los métodos de verificación. Yo creo que es importante revisar antes el proyecto porque se genera un método de verificación, o sea, el mismo hecho de revisar es un método de verificar que también se está haciendo, porque no siempre la verificación es para encontrar fallos, también puede ser para encontrar qué cosas sí se están haciendo bien y qué cosas pueden cambiar. Otro punto fue que conecta mejor la unión entre las partes de todo el proyecto. La verificación lo que puede hacer también es que tú puedas comunicarle a la otra parte que tal vez lo que están haciendo no está bien hecho, o no está muy sintonizado con lo que está haciendo tu parte. Entonces esto genera que la otra parte también esté consciente de sus fallos y esté consciente de lo que está haciendo bien y pues se vaya sintonizando de mejor forma. Y esto obviamente genera el cuarto punto, que sería la mejora de la comunicación. La tercera pregunta es, ¿qué impacto tiene no validar las cosas, los datos y situaciones antes de que pasen? El primer punto que yo puse fue que incrementa la probabilidad de fallos el día del evento, como mencioné anteriormente. El no validar las cosas o no verificarlas, lo único que genera no es que desaparezcan, lo que genera es que el día del evento o en el momento de necesidad emerjan y pues como lo dice el nombre, emerjan en forma de emergencia. El segundo punto sería que genera una insatisfacción por parte de todos. Obviamente hablando de eventos como el Congreso, el que tú tengas problemas o fallos emergentes, lo único que va a generar es insatisfacción por parte de tus clientes que vendrían a ser los invitados e inclusive los ponentes que también son un cliente pero de distinta forma. Son partes de tu Congreso al final de cuentas y si no están satisfechos, pues se podría dar por hecho que tu evento no salió bien. El tercer punto sería que genera una pérdida de tiempo y recursos. El tú no comprobar algo lo que genera es un costo de no calidad. Y como habíamos dicho, el costo de no calidad lo único que hace es que tú tengas que volver a rehacer las cosas o que tengas que gastar más recursos o más energía en taponear ese problema que bien pudiste haber prevenido. El cuarto punto es que nos obliga a crear soluciones temporales e inestables. Si tú el día del evento tienes un problema que bien pudiste haber resuelto desde antes por haber revisado o haber prevenido, pues lo único que va a hacer es que generes una solución si es que puedes y la solución va a ser inestable porque como va a ser temporal y va a ser rápida, lo que va a generar es que esté mal hecha dicha solución y que sea necesaria en ese momento. Entonces no va a ser 100% efectiva. Y el último punto es que crea situaciones inoportunas el día del evento. Evidentemente no solamente genera emergencias, también crea situaciones inoportunas, como por ejemplo el no disfrute ni siquiera de las partes que estuvieron involucradas en la creación. Porque yo como organizador disfrutaría mucho más el evento, aunque yo sea el que esté trabajando y esté de acá para allá, lo disfrutaría mucho más si todo va de acuerdo al plan. Entonces incluso yo puedo disfrutar el evento, pero crear este tipo de situaciones inoportunas también crea la inconformidad de las mismas partes que hicieron el evento. El cuarto es cómo aplicarías un método FODA para este proyecto. Pues el método FODA es simplemente para evaluar o analizar o diagnosticar problemas, fortalezas, amenazas, todo ese tipo de cosas dentro de una organización
creo que perfectamente es aplicable a un evento, porque pues al final de cuentas el evento, al igual que una organización, tiene un sistema y tiene partes y también tiene procesos. El primero serían las fortalezas. En las fortalezas yo puse trabajo en equipo, interés y motivación, acceso a recursos de la facultad y capacidad de aprendizaje. Evidentemente estas fortalezas pues se toman en cuenta ya que es o sea, se toma en cuenta el hecho de que no es una organización, sino que es un evento académico, es parte de una universidad. Por lo tanto, se puede tomar en cuenta que pues el aprendizaje es necesario porque es cuando te puedes, aunque se prefiere que no, es cuando te puedes equivocar. El segundo sería las oportunidades. Aquí yo puse apoyo a la instalación, invitados externos, mejora de reputación de la facultad y experiencia futura. Ese tipo de oportunidades pues son tanto para la universidad como para el alumno. Las debilidades sería la falta de experiencia previa, la ausencia del checklist, que este era un problema que se mencionaba en el caso, mala gestión de recursos, que es evidente si sale mal tu congreso, pues es porque no gestionaste bien los recursos, y la comunicación deficiente, que es otro problema que se menciona en el caso. Y las amenazas son la inconformidad de invitados. Si tú tienes situaciones inoportunas o emergentes, pues lo que va a crear es que el invitado se dé cuenta y también esté inconforme. La mala reputación, que es una consecuencia de la inconformidad, y los cambios de última hora, que también va a hacer que tu congreso no tenga una forma ni un tiempo, sino que va a estar todo deforme porque en el último momento le agregaste y le quitaste. Y las fallas técnicas. La quinta pregunta es, ¿qué riesgos no gestionados afectarán el resultado? Yo puse que la falta de planeación, la ausencia de control y gestión, mala coordinación y comunicación y por último falta de información. Son problemas que pues se mencionan en el mismo caso, pero que sí tienen una consecuencia directa y afectan al resultado, porque al tú no tener una planeación, pues tampoco tienes una organización, porque la organización no va a ser efectiva. No tienes control y por lo tanto no tienes coordinación, porque al no tener un control de las partes, tampoco las puedes coordinar porque ni siquiera sabes qué está haciendo cada parte. Y la falta de información, pues lo que genera es que todas estas se engrandezcan. El sexto es propone un checklist para asegurar calidad en futuras entregas. Yo puse como primera, y debo aclarar, me basé en lo que hicimos en el Congreso, me basé en el checklist que nosotros teníamos. Puse definir objetivos y alcance del evento, investigación previa, cronogramas establecidos, asignación de responsabilidades, verificación de logística, que era mi comisión, que en este caso serían los lugares, el material y las herramientas y los tiempos, la confirmación de presentes y asistentes, pruebas previas al audio, proyección y fases, esto lo hicimos en 2 ocasiones, y la revisión final antes del evento, esto lo hicimos un día antes del evento como revisión del lugar. La séptima es qué indicadores evaluarían el desempeño del evento. Yo puse que en este caso sería el cumplimiento del cronograma, porque tú puedes tomar en cuenta que aunque el evento haya salido bien, tal vez las partes no lo hicieron tan bien porque no siguieron el cronograma. Y el cronograma no solamente aplica para el día del evento, también aplica para los tiempos que se asignaron para el cumplimiento de cada función. El segundo punto sería el número de actividades completadas en tiempo y forma. O sea que no solamente hayas cumplido el cronograma, sino que también lo hayas cumplido de manera satisfactoria y que lo hayas cumplido antes de tiempo o en el tiempo. El otro sería la cantidad de errores en el evento. O sea, esta es una muy obvia, el día del evento cuántos errores hubo, pues es una forma de calificar o de indicar la evaluación. El nivel de satisfacción de invitados. Puedes bien generar una encuesta de satisfacción, que sería lo mejor. Nosotros la generamos por medio de Google Forms, pero también pues yo creo que eso incluso se puede evaluar a simple vista. Tú el día del evento escuchas comentarios, nosotros lo escuchamos. Afortunadamente fueron muy pocos, pero como en todo tipo de evento, pues siempre hay retroalimentación y alguna de esas retroalimentación sí dejaron en ver tal vez fallos o cosas, más que fallos, cosas que faltaron. No que salieron mal, sino que faltaron. Y la revisión y el nivel de cumplimiento de errores el día del evento, porque también puede pasar que tú tengas un rol y no lo estés cumpliendo dentro del día. Porque claro, la impartición de tareas no te da el rol automáticamente, lo que te da el rol es lo que tienes que hacer ya el día del evento. Entonces, si tu rol es, por ejemplo, recibir a los invitados y en su lugar estás haciendo el checklist de las personas que van llegando, pues es diferente, porque aunque pudieras pensar que es lo mismo,
Pues no, porque recibir a los invitados requiere que estés en una sola ubicación y que estés pues diciendo las mismas frases, no bienvenidos, pasen demás. Y el checklist es distinto porque el checklist es el que se encarga de la administración y de la revisión de los invitados. Entonces, si tú no estás en tu puesto, pues la gente no va a saber ni por dónde entrar. Muchas veces puede pasar eso. Y el octavo es cómo garantizar la reproducibilidad del evento. Esto es algo que nosotros estamos haciendo. Es una documentación estandarizada, o sea que cada documentación de cada año, de cada congreso, tenga el mismo formato y requiera las mismas cosas para el documento, que incluya procesos, cronogramas, roles, actividades, métodos, pasos e inclusive errores, porque es necesario aprender de los errores. Después viene el último caso, que es el caso 4. Este caso se trataba acerca de una cafetería en una universidad que pues tenía quejas debido a que sus platillos eran distintos entre cada uno, así fuera el mismo platillo, y muchas veces llegaba frío, llegaba diferente o con otro sabor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué problemas de calidad detectas en el servicio de alimentos? Yo consideré que había dos principales problemas. Uno, la estandarización, porque no había una receta en sí. La receta es una estandarización al final de cuentas. Y que no había un proceso. Tampoco había un control, pues no hay quien revise o regule dichas fallas. O sea, tú ya tienes la receta, pero ¿cómo revisas que tus trabajadores o que los cocineros estén siguiendo la receta? Pues mediante un proceso de control. Para que haya un control debe de haber una supervisión y para que haya una supervisión pues debe haber un supervisor, no un encargado. En este caso dudo que lo haya según porque el caso no lo mencionó. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante la estandarización de recetas? Yo puse que garantiza la consistencia del sabor y la presentación. Evidentemente, si tú tienes una receta, pues tiene dos factores, el que la receta esté estandarizada y el que los cocineros sepan cómo aplicar la receta. En este caso, el hecho de tener ya la receta es una parte para lograr que el sabor y la temperatura y la consistencia sean todas iguales y pues haya como una estandarización también en las expectativas de la gente que lo come. Genera una expectativa continua, como mencioné, el segundo punto, pues tú al tener una misma receta, sea buena o mala, pues ya mantiene con la misma expectativa a la gente porque ya saben que van a esperar y van a comer lo mismo. No va a ser distinto, le va a tocar al otro un mejor platillo que el tuyo. Y mejora el control de costos y tiempos, porque evidentemente si tu platillo no es bueno y lo devuelven, pues ya ahí estás teniendo un costo de no calidad porque se te está regresando el proceso. Y ya es comida y es pues recursos que tú estás tirando y pues que al final de cuentas se traduce en dinero y en tiempo. La tercera pregunta es, ¿qué indicadores utilizarías para medir la calidad de los platillos? Yo puse el porcentaje de quejas para medir la calidad. Pues tú, como se mencionó en otros casos, al tener un porcentaje de quejas te das cuenta de cuántas personas están satisfechas y cuántas no. Genera una... puse que um, había una variación de tamaño y tiempo de preparación. Pues para esto tú puedes medir cuánta variación hay entre la preparación de platillos, incluso si tienes más de un cocinero, cuánta variación hay de la preparación de un cocinero y otro. Y puse que había variación de proveedores y métodos. Como pues esto ya está muy quemado, pero como vimos en Tranquilo y Remolino, tú al tener menos proveedores generas una confiabilidad mayor, generas una estandarización y también generas menos costos de tiempo, porque tú al tener más proveedores, pues haces que cada producto que te lleven pueda ser distinto o puede llegar defectuoso y genera también el riesgo de justamente este tipo de diferencias que puede haber en el platillo. La cuarta pregunta es cómo se podría reducir la variabilidad. Obviamente con recetas estandarizadas, con el control del tiempo y temperatura para cada platillo, ya se mencionó, y menos variación de proveedores, como mencioné también. La quinta pregunta es, ¿cómo influye la rotación del personal en la calidad del servicio? Yo puse que provoca una falta de consistencia en la preparación del alimento porque, como dije, desde mi perspectiva, un platillo se divide en dos. La estandarización del platillo, que pues es la receta al final de cuentas, y que el cocinero sepa aplicar la receta. Entonces, obviamente el cocinero cuando entra no la sabe aplicar pues de primeras porque apenas está siendo capacitado. Entonces, si tú tienes una rotación continua, pues continuamente va a cambiar la receta
más bien no la receta, sino la forma de preparación de la receta, y eso también genera un cambio en el sabor. Otro sería aumenta errores por falta de capacitación y experiencia. Evidentemente, pues si tú traes cada vez nueva gente, la capacitación va a ser menos efectiva porque tienes menos tiempo para aplicarla y la persona tiene menos tiempo para adaptarse. Otro punto sería generar una falta de cultura y trabajo en equipo, porque pues si hablamos de una cocina también es un equipo. Y tú al estar constantemente cambiando las partes de dicho equipo, o por así decirlo, los engranajes, también cambia la estructura. Y el último punto sería que aumenta el gasto de no calidad. Evidentemente porque pues tú estás cambiando de personal y eso no es provechoso tampoco para el lugar porque lo que estás generando simplemente es que gastas dinero en traer nueva gente, gastas dinero en capacitarla y luego gastas dinero en que se vaya. Y luego contamos también el resultado de eso, que es la insatisfacción de la gente que va a comer, porque el platillo no es consistente debido a que la gente que lo prepara cambia constantemente. Esa sería la última pregunta del último caso. Como conclusión puedo decir que los casos pues los vi muy relacionados con clase. Me cuesta bastante hablar en cámara porque la verdad es que las ideas suenan mejor en una libreta que cuando las dices porque pues evidentemente a veces el vocabulario hasta se ve limitado, pero la verdad es que me gustó bastante el trabajo. Aunque parezca algo friki o ñoño, pues a mí sí me gustan este tipo de tareas porque lo que me ayudan también es saberlas como una simulación de la práctica de la teoría. No solamente el anotar algo y repetirlo una y otra vez, sino que también practicarlo diciéndolo y yo mismo viéndolo como un problema a resolver. Entonces sí puedo concluir eso. Y pues muchas gracias por haberse dado el tiempo de haber visto mi video. Buenas noches.